Age of Empires 4 está a la vuelta de la esquina y hoy vamos a analizar en este video cuáles son las campañas que nos va a traer el juego desde su lanzamiento. Bienvenidos mis espartanos, así es, Age of Empires 4 está muy cerca de salir, faltan muy pocos días para que este increíble juego que todos tenemos en tan alta expectativa salga de una buena vez, ya no con betas, ya no con pruebas, sino el juego en su totalidad. Y vamos a analizar el día de hoy qué campañas nos trae el juego, porque tenemos 4 campañas iniciales. Como ustedes saben, Age of Empires tiene una relación de uno con uno. Saca una civilización y saca una campaña por civilización. A veces lo hace un poco diferente, a veces saca varias campañas por civilización, pero usualmente es una relación de 1 a 1 como estuvo el dólar y el peso en Argentina en los 90. Bien, vamos a pasar a la campaña normanda, que es la primera campaña que nos encontramos en este increíble juego. Básicamente vamos a estar liderando al héroe Guillermo de Normandía. Dato curioso histórico, Guillermo de Normandía es descendiente directo de Rollo. Si ustedes vieron la serie Vikings, como dice yo, van a saber que Rollo es un personaje muy importante de la serie. Van a saber que, sí, es pequeño spoiler, cuidado de spoiler, se pasa al lado de Francia. Y bueno, Guillermo es uno de sus descendientes, quien va a cruzar el Canal de la Mancha, va a invadir Inglaterra y va a convertirse en el primer rey de calidad normanda, de ascendencia normanda. Esa es la primera campaña que tenemos con el juego, en la cual vamos a estar liderando, por lo que entiendo, a los ingleses. Así que esa es la civilización que vamos a descartar por el momento, porque ya queda con su campaña totalmente cubierta. Vamos a pasar a la segunda campaña, que es un periodo histórico increíble, que es la Guerra de los 100 años. Y seguramente ustedes ya lo conocen porque saben que si jugaron el Age of Empires 2, es la guerra donde participa Juana de Arco. Esa guerra que duró más de 100 años en realidad, pero se la conoce así. Y Juana de Arco participa en un periodo específico de este momento. Ustedes saben, Francia se encontraba sufriendo derrotas constantemente, aparece Juana de Arco y la historia empieza a darse vuelta. Así que no spoilemos si es que hay alguien que no la jugó. Realmente el héroe en esta campaña va a ser Juana, seguramente. Creo que incluso lo aclaran, pero me resulta muchísimo más interesante este periodo para poder abarcar sobre todo el combate que vamos a tener entre ingleses y franceses. Vamos a pasar a la tercera campaña que tenemos en el Age of Empires 4 y es el ascenso de Moscú. Y básicamente nos dice así: la historia del ascenso de Moscú comienza en un humilde puesto de avanzada en el río Moskva y termina con el surgimiento de una nueva superpotencia. Jugando como la Rus y sus líderes icónicos, los jugadores lucharán contra la implacable brutalidad de la invasión mongola, unirán aliados y enemigos y forzarán un cambio de fortuna, de la subyugación a la independencia. Bueno, acá tenemos la tercera campaña que nos trae el juego, donde vamos a estar utilizando a la civilización de Rus. Pequeño entre paréntesis, si quieren ver un análisis exhaustivo de las civilizaciones que van a venir en el juego de arranque, porque recordemos que siempre van a sacar nuevas civilizaciones como expansiones, suscríbanse al canal porque voy a subir ese video dentro de muy poquito, antes de que salga el juego, obviamente. Pero esta es la tercera campaña que tenemos con el juego. Entonces, ¿qué civilizaciones tenemos cubiertas? Tenemos a Inglaterra, Francia y a Rus. Esas tres civilizaciones tienen ya sus campañas determinadas. Y vamos a ver la cuarta campaña que nos trae este increíble juego, y es el Imperio Mongol. Ese es el único título que nos dan, porque es un teaser. No nos especifican ni qué época histórica abarca, ni qué generales abarca. Entonces, el Imperio Mongol tenemos que entender de que tuvo una existencia enorme. Tuvo una conquista casi de la totalidad de Asia y Europa. Entonces es muy difícil tratar de centrarse en una sola cosa. Es muy difícil que intenten expandir la campaña a toda la expansión del Imperio Mongol, desde su surgimiento en las estepas de Asia hasta las conquistas en las tierras europeas. Pero vamos a pensar de que se van a centrar seguramente en algún momento. Después vamos a hacer un video teorizando las diferentes posibilidades de campaña que nos vamos a encontrar acá, porque hasta ahora es completamente un misterio. Vemos que hay en la imagen de fondo lanzapiedras, por lo cual entendemos de que se trata sobre épocas de asedio, no de guerra en las estepas, sino de épocas de asedio de ciudades militares. Mi sospecha personal se las voy a decir en ese video que vamos a subir dentro de muy poco, así que recordá
estar atento y activa la campanita de YouTube, porque si no es muy difícil que te pueda avisar con notificaciones de que se publicó el nuevo video. Pero bien, mis espartanos, entonces tenemos 4 de las 8 civilizaciones que salen en Age of Empires 4 de arranque. Así que vamos a ver qué tenemos. De este cuadro que tenemos de civilizaciones, vemos que la Francia, Inglaterra, Rus y los mongoles ya están cubiertos. Entonces nos quedan 4 civilizaciones con las cuales tienen que salir sus campañas en el futuro: el Sacro Imperio Romano, la dinastía Abasí, el Sultanato de Delhi y China. Obviamente cualquiera de estas civilizaciones va a tener sus campañas en el futuro. Hay que ver si van a ser DLCs gratuitos o de pago. Eso todavía no lo han confirmado y no lo han asegurado, así que vamos a estar atentos y vamos a hacer videos especulando sobre qué épocas históricas puede abarcar cada una de estas campañas. Así que bueno, tenemos las 4 campañas resumidas: campaña de Normandía, la guerra de los 100 años, el ascenso de Moscú y el Imperio Mongol. Esas son las 4 campañas con las que va a salir el Age of Empires 4 de arranque. Así que si te gustó el video, dale like, quédate atento al canal y ya nos vemos en la próxima, espartanos.